Hola amigos, bienvenidos a mi clase, ¿cómo están? Espero que estén bien, todos me conocen, me llamo Vivek, soy de la India, soy profesor de español e inglés. Hoy yo voy a explicar las partes de la casa en inglés y en español. Por favor lo compartes con tus amigos, suscríbete a mi canal y mira todo el vídeo. Please watch this video till the end. Pero ayer yo pregunté, cuando bebas agua recuerda la fuente. Y muchos alumnos me escribieron que when you drink water, remember the sources. When you drink water, remember the sources. In Spanish and in English, cuando se significa es when. Y aquí bebas. Bebas se significa es el verbo de beber. It's mean drink, ¿vale? Pero aquí yo uso you. ¿Por qué yo uso you? En español, bebas significa es la conjugación del verbo beber para tú. Por eso yo uso you. When you drink. Drink significa es bebas y agua, water, ¿sí? Y you. Porque la conjugación del verbo es aquí. Pues yo lo sé que aquí yo uso you drink. Water, agua. Y recuerda significa es remember. Y la fuente significa es the sources. Pues when you drink water, remember the sources, porque en esta tierra muy poca agua para beber, ¿sí? Pues cuando bebas agua, recuerda la fuente. When you drink water, remember the sources. Y muchos alumnos, por ejemplo, Raul Sao y Shashikant, me escribieron que tienen algunas dudas en estas oraciones. Por ejemplo, Rodrigo es más alto que Orlando. Cuando yo enseñé esta oración, pues hoy yo voy a explicar otra vez. Por ejemplo, Rodrigo es sustantivo, noun. Rodrigo. Y es la conjugación del verbo ser. Y is la conjugación del verbo to be. Voy a explicar los verbos y más largos verbos, ¿sí? Pues más alto que Orlando, taller than Orlando. Y esta oración su significa es comparative sentence. This is the comparative sentence. Rodrigo and Orlando. Por ejemplo, esta oración explica, este es Rodrigo y este es Orlando. Orlando es pequeño, ¿sí? Bajo que Rodrigo. Pues más alto que Orlando y Rodrigo is taller than Orlando. Y aquí usamos Orlando, but alto se significa es taller. Y que cuando comparar una oración en español siempre usamos que para comparar dos personas, tres personas, siempre usamos que. Pero en inglés siempre usamos than. Por eso aquí usamos que y aquí usamos than. Pues ahora podemos ver, Rodrigo es más alto que Orlando. Rodrigo is taller than Orlando. Y no es necesario que yo traducí esa palabra también. Y ahora podemos ver otra vez, Rodrigo es más alto que Orlando. Rodrigo is taller than Orlando.
Pues ahora yo espero que no tienen algunas dudas en estas oraciones. Si tienen algunas dudas en estas oraciones o cualquiera oraciones, por favor escríbeme en el comentario también. Muchas gracias a todos los alumnos que me escribieron. Muchas gracias Raúl Zhao, muchas gracias Sashikant, muchas gracias Alberto, muchas gracias Ajitanshu Mishra, señor. Y muchas gracias a todos los alumnos. Y ahora voy a explicar las partes de la casa. Podemos ver aquí cuando usamos el dormitorio en español, pero en inglés, the bedroom. El dormitorio, the bedroom. El comedor, the dining room. El comedor, the dining room. El baño, the bathroom. El baño, the bathroom. Otro es el corral, the backyard. El corral, the backyard. El patio, the courtyard. El patio, the courtyard. Otro es el sótano, the basement. El sótano, the basement. El patio de recreo, the playground. El patio de recreo, the playground. Otro es la habitación, the room. La habitación, the room. La sala, the living room. Repite conmigo, la sala, the living room. La sala, the living room. La cocina, the kitchen. La cocina, the kitchen. Otro es la huerta, the kitchen garden. La granja, the farm. La granja, the farm. Podemos ver en este video, yo uso el y la en español, pero en inglés yo uso solo the. En realmente el se significa es da, la se significa es da en inglés, pero el usamos cuando la palabra es de masculino. Masculino y la usamos cuando palabra es femenina, femenino. Femenino. Pero en inglés solo da. Only da. Y ahora voy a explicar 5 palabras con unas preguntas. Podemos ver aquí, cuando usamos gravedad en español y en inglés es gravity. Gravedad, gravity. Otro es inconformidad, unconformity. Inconformidad, unconformity. Otro es honestidad, honesty. Honestidad, honesty. Infinidad, infinity. Infinidad, infinity. Invisibilidad, invisibility. Invisibilidad, invisibility. En español, cuando usamos de, como dead en inglés, pero no en dead, no, dad. Pero en inglés usamos
ty. Siempre. Cuando usamos, por ejemplo, podemos ver aquí dad, ty. Dad, ty. Dad, ty. Dad, ty. Dad, ty. Pues siempre usamos dad, se significa es ty. ¿Sí? Y ahora tengo algunas dudas en estas oraciones. Por ejemplo, yo escribo Mohini muy guapa. Mohini es una femenina, ¿sí? Por eso muy guapa. Pero aquí tengo que escribir, aquí no lo sé. Por favor, escríbeme en el comentario que aquí tenemos que escribir. Por ejemplos, yo doy unos ejemplos. Yo pienso que yo escribí aquí, por ejemplo, son o es en estas opciones. Por eso, pero no lo sé, tengo algunas dudas que aquí yo que escribo. Moini son muy guapa o Moini es muy guapa. Y en otra oración es Raúl y Shashi. Raúl y Shashi muy inteligente. Y aquí tenemos que escribir aquí en español, no lo sé. Y aquí también opciones, mismas opciones. Por ejemplo, aquí no lo sé, son o es. Pues, por favor, déjame un comentario que tengo que escribir aquí. Muchas gracias, amigos. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, o aquí también, por favor, déjame un comentario. Nos vemos. Adiós.